Este laboratorio se llama Ley de Ohm, parte 2. Objetivos específicos. Trazar las curvas características de diferentes tipos de LEDs y determinar el voltaje de activación de diferentes LEDs. Fundamento teórico. Funcionamiento de un LED. Entonces nosotros hemos escuchado que hay ciertos dispositivos para iluminación, como los LED. Estos LEDs se están utilizando actualmente en pantallas de celulares, en pantallas de computadores, en pantallas de televisores. Y también los podemos ver en iluminación en las casas, los LED en iluminación de automóviles. El LED cada vez es un dispositivo que se utiliza más para la iluminación debido a que su eficiencia energética es mayor en comparación con las bombillas luminiscentes y con las bombillas tradicionales. Entonces el LED, digamos que debido a su alta eficiencia, cada vez lo vamos a ver más y más en la iluminación, ¿sí? Entonces digamos que esta práctica se trata de aplicar la ley de Ohm para estudiar un poco los LED. Un LED es un arreglo de dos semiconductores, uno de tipo N y otro de tipo P, ¿sí? Entonces uno de tipo N se llama, ¿por qué se llama tipo N? Porque tiene exceso de electrones. Y otro de tipo P, ¿por qué se llama de tipo P? Porque tiene exceso de huecos. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos, muchachos, es coger dos elementos semiconductores de la tabla periódica, o puede ser uno solamente. Usualmente uno es el silicio, y el silicio le ponemos átomos de fósforo, y al ponerle átomos de fósforo queda tipo N, y al silicio ponerle átomos de boro queda tipo P, ¿sí? Entonces el tipo N quiere decir que tiene exceso de electrones, y el tipo P quiere decir que tiene exceso de huecos. ¿Qué es un hueco, muchachos? Es cuando un electrón sale de un lugar y queda un hueco ahí. Eso es a lo que se le llama un hueco, ¿sí? Y tiene carga positiva. Dice, los electrones presentes en dicho arreglo de semiconductores se encuentran en niveles de energía muy próximos que forman bandas de energía, figura 1. Entonces vamos a ver la figura 1. Esta es la figura 1, muchachos, y esto se llama las bandas de energía. Cuando uno ve los cursos de física en estado sólido, hay dos bandas, una banda que se llama banda de valencia y otra banda que se llama la banda de conducción. Y entre esas dos bandas, muchachos, hay un espacio que se llama una banda de energía prohibida, es decir, aquí no pueden estar los electrones, y ese espacio que está ahí se le llama el gap de energía o el band gap del semiconductor, ¿sí? Se le llama a eso. Entonces, para hacer un LED, un diodo LED, como los que ustedes ven con los que se hace la iluminación, se tienen que hacer con un material que tenga esta propiedad. Ahora, ¿cómo se llama ese material? Se llama un semiconductor. Ahora, ¿qué pasa si no se hiciera con ese material, muchachos? Si fuera un metal, como un conductor, la banda de conducción y la banda de valencia se unen. O sea, no hay ningún espacio acá entre estas dos, ¿sí? Entonces, una característica fundamental de los semiconductores es que hay un espacio entre la banda de valencia y la banda de conducción. Para que ustedes entiendan cuál es el sentido físico de esto, la banda de valencia es donde están los electrones de valencia. Saben ustedes que los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de energía, según los cursos básicos de química. Entonces, en la banda de valencia se van a ubicar unos electrones, y esos electrones se les llama electrones de valencia, y entre todos esos electrones forman lo que se llama la banda de valencia. Ahora, ¿qué es la banda de conducción, muchachos? Es cuando usted coge un electrón que está en el último nivel de energía y lo arranca y lo hace salir de ese nivel de energía, lo arranca. ¿Cómo lo puede arrancar, muchachos? Lo puede arrancar haciéndole incidir a ese electrón luz, o sea, un fotón que lo empuje hacia afuera, o también puede sacar ese electrón aplicándole un voltaje, ¿sí? Entonces, cuando usted empuje ese electrón ya no está en la banda de valencia, sino que salta a la banda de conducción. Pero para poder saltar a esa banda de conducción necesita una energía, necesita saltar esta energía. Y esa energía se llama E, que es la energía del band gap o la energía de gap, ¿sí? Entonces, lo que uno hace cuando tiene un LED, muchachos, un LED que tiene diferentes colores, por ejemplo, un LED azul o un LED verde o un LED blanco, lo que hace prácticamente es precisamente empujar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues conectamos el LED a una pila o a una batería, y después de eso, tiempo después,
ese electrón se devuelve. Y al devolverse, muchachos, que es esta flechita que ustedes ven acá, al devolverse, él emite ese exceso de energía, lo emite como un fotón, es decir, como luz, lo emite como luz. Entonces, cuando los electrones se están devolviendo de la banda de conducción a la banda de valencia, cuando se devuelven, eh, liberan energía y esa energía se libera en forma de luz visible con un fotón y ese fotón pues puede ser un fotón de color azul, de color verde o de color rojo dependiendo del espacio que haya entre estas dos bandas, ¿sí? Entonces la idea de la práctica de hoy es dependiendo del color del LED vamos a mirar cuánto voltaje es necesario para activar el LED, ¿sí? Vamos a seguir leyendo acá. Esto ahora como para contextualizarlos un poquito. Dice, los electrones presentes en dicho arreglo de semiconductores se encuentran en niveles de energía muy próximos que forman bandas de energía. Ahí está. La de menor energía es la banda de valencia, como ya les dije, que es donde están los electrones de valencia. Mire que dice que normalmente que está normalmente llena de electrones y otra banda con pocos electrones llamada banda de conducción. La banda de conducción, ¿por qué se llama así? Porque en esa banda están todos los electrones que ya son electrones libres. Y esos electrones libres son los que pueden ayudarnos a transportar la electricidad, ¿sí? Ambas bandas están separadas por una intermedia llamada banda prohibida de energía o bandgap, ¿sí? Esa banda de energía prohibida o bandgap es esta que ustedes ven aquí, que es esta blanca. Ahora, sigamos acá. Mediante la adición de energía, corriente eléctrica, se puede hacer que los electrones se exciten y suban de un nivel de energía a otro superior. Es decir, suban de la banda de valencia a la banda de conducción. Esto es lo que pasa, muchachos, cuando nosotros conectamos el LED a una pila o a una batería o a la fuente de corriente, ¿cierto? Luego, cuando los electrones se desexciten y regresan a la banda de valencia, se lleva a cabo una recombinación de electrones y huecos, liberando energía en forma de fotones. Sí, que eso era lo que ya les había dicho. Así se puede observar el fenómeno de luminiscencia de un LED. Entonces, siempre que usted vea un LED prendido, siempre que usted vea un LED, un diodo LED, esa luz que usted está viendo se da porque muchos electrones están pasando de la banda de conducción a la banda de valencia, se están devolviendo y al devolverse liberan energía en forma de luz. El color de la luz emitida por un LED depende de la energía de los fotones liberados. Además, del material semiconductor empleado en la construcción de dicho LED. ¿Por qué, muchachos? Porque esta diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, esta distancia que tiene que recorrer el electrón para devolverse, depende del tipo de semiconductor que usted esté trabajando, ¿sí? Entonces ahí, si usted le cambia la composición química, puede cambiar esta distancia y al cambiar esta distancia puede sacar fotones de colores diferentes. Y puede variar desde las longitudes de onda correspondientes al ultravioleta hasta aquellas que son características del infrarrojo. La luminosidad aumentará según se aumente la corriente. Es decir, que entre más corriente, más luz va a tener ese LED. Pero es necesario tener en cuenta la máxima intensidad que soporta el LED antes de su detrimento. Ok. Ahora vamos a mirar. Vamos a leer aquí. El color de la luz emitida por un LED depende de la energía de los fotones resultantes de la recombinación de electrones y huecos, que se puede variar cambiando la composición química de los semiconductores. Los LEDs que usamos en este experimento dan distinto color, ya que son diferentes sus voltajes umbral. Y por lo tanto, el gap de energía de la juntura para que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. En general, entre mayor sea el gap de energía, mayor será el voltaje de activación del LED. En la siguiente tabla se muestran algunos valores típicos dependiendo del color. Entonces, miren, muchachos, aquí en esta tabla hay colores diferentes de LED, un LED de color rojo, naranja, verde o azul. Y estos colores, muchachos, lo que nos permiten es saber primero que todo a qué voltaje se va a activar ese color. Es decir, cuando usted conecta un LED a un circuito, ese LED al principio no va a prender. Usted le tiene que poner un voltaje mínimo. Y ese voltaje mínimo que usted le tiene que poner para prender ese LED se llama voltaje de activación. Y ese voltaje de activación depende del color. Por ejemplo, los LEDs de color rojo tienen un voltaje de activación de 1.78 voltios. Los LED naranja de 1.9. Los LED verde de 2 y los LED azules de 2.45. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, entre
Entre más frecuencia tenga la luz, porque la luz azul tiene más frecuencia que la roja, ¿sí? Entre más frecuencia tenga esa luz, más voltaje tiene que poner, ¿sí? Más voltaje de activación. Ok, aquí están los materiales: multímetro, fuente de voltaje, diodo emisor de luz, resistencia, cables conectores, potenciómetro y protoboard. Procedimiento: familiarizarse con los componentes electrónicos presentes en las figuras 2 y 3. Identificar los componentes mencionados en la sección de materiales en la figura 2. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, muchachos, es primero que todo buscar esto en internet y aquí decir de estos materiales cuál es cada uno, ¿sí? Pueden hacer con este mismo diagramita y pueden decir qué es cada uno de estos elementos. Básicamente, muchachos, lo que nosotros estamos haciendo acá, en este esquema de circuito que ustedes ven hacia la izquierda, es que nosotros tenemos dos potenciómetros, que son estos dos que ustedes ven acá. Esto es un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Es un dispositivo que está diseñado para variar su resistencia eléctrica. Es una resistencia eléctrica variable. Este potenciómetro que ustedes ven acá es de 5 kiloohmios y este es de 1 kiloohmio. Estas resistencias se pueden ver acá. Estos son los dos potenciómetros. Y al usted mover esta perilla está variando la resistencia. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es, muchachos? Variar esta resistencia, y al variar esta resistencia pues va a variar el voltaje. Y al variar el voltaje pues yo ya puedo medir la corriente eléctrica que pasa por el diodo, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir cambiando la resistencia y vamos a ir midiendo cuánto es la corriente y cuánto es el voltaje, ¿sí? Básicamente ese es el procedimiento que vamos a hacer en la realidad. Este montaje se hizo ya y los datos que les vamos a mostrar ahorita son datos reales que se hicieron en laboratorio, ¿sí? Por lo tanto, es lo que usted haría en la realidad. 2. En un montaje realizado como el mostrado en la figura 3 y usando 3 LEDs diferentes, se obtuvieron valores de voltaje y de corrientes mostrados en la tabla 1, que serían estos valores que ustedes ven acá. Con estos datos, construir una gráfica de I en función del voltaje para cada LED. Pregunta: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo? Entonces en el punto 2 lo que se me están diciendo, muchachos, es lo siguiente: que usted grafique en el eje Y la corriente y en el eje X el voltaje, y con esos datos debe de construir una gráfica. Le van a preguntar qué tipo de gráfica obtuvo. Entonces, antes de explicarles qué tipo de gráfica obtuvo, vamos a mirar el punto 2. Dice: en las gráficas de I en función de B existe una zona en la cual la corriente tiene una variación directa, ojo, con el voltaje, es decir, se cumple la ley de Ohm. Determine las zonas donde se presenta esta variación para cada LED. Realice las gráficas correspondientes a cada una de esas zonas donde se cumple la ley de Ohm y encuentre el modelo de regresión lineal junto con su coeficiente de correlación. Entonces les voy a explicar en qué consiste esto, muchachos, para que ya me entiendan. Les voy a explicar un poquito. Entonces, vamos a mirar. Dice aquí lo siguiente. Entonces acá, hagan de cuenta, muchachos, que ustedes tienen esto. Ustedes van a graficar, muchachos, la corriente en función del voltaje. Muchachos, esto en la realidad les va a dar algo así. Primero, a ver, voy a coger otro color para que me entiendan. Les va a dar algo así, muchachos. La corriente empieza con 0, empieza con 0, con 0, con 0. ¿Y por qué empieza con 0? Porque lo que yo les dije ahorita, recuerden que estos LEDs no funcionan hasta que usted le aplique un voltaje que se llama el voltaje de activación. Cuando empieza ese voltaje de activación es cuando ya comienza a aumentar la corriente. Entonces aquí ya comenzó a aumentar, muchachos. Miren aquí así. ¿Sí? Este voltaje que ustedes ven acá, muchachos, se llama el voltaje de activación. ¿Sí? El voltaje de activación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? Primero, graficar aquí e identificar en qué región se cumple la ley de Ohm. Entonces, en toda esta región, muchachos, se va a cumplir la ley de Ohm. ¿Sí? En toda esta región se cumple la ley de Ohm. Entonces, ustedes tienen que decir, la ley de Ohm se cumple para voltajes mayores a tanto. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que volver a graficar, pero solamente con esa región. ¿Sí? Es decir, que ustedes grafican esto de nuevo, pero solamente estos datos de acá. Es decir, los datos en los cuales es una línea recta. Puede que al principio aquí no sea línea recta. Van a tomar solamente las partes que sea línea recta. Es decir, voy a suponer que sería esta parte de acá donde solamente es línea recta. Entonces sería I y BV.
Entonces en esta región, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer es, después de que ustedes tengan este gráfico en Excel, hacen algo que se llama la regresión lineal. ¿Sí? Y con esta regresión lineal, muchachos, Excel les va a dar la pendiente, les va a dar el intercepto y les va a dar el R cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí, muchachos? Miren pues. Ustedes lo que tienen que hacer es determinar cuál es el voltaje de activación con base en esta línea recta. La línea recta es Y igual a MX más B. En este caso, la línea recta que nosotros obtuvimos, en vez de Y es I, entonces sería I es igual a M por X, que es el voltaje, más B, ¿sí? Esta es la ecuación que ustedes van a obtener de Excel. Y como Excel ya a ustedes ya les va a dar la pendiente y les va a dar el intercepto, entonces ustedes ya tienen esta ecuación. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, muchachos, es, con base en esta ecuación, hallar cuál es el voltaje de activación. ¿Cómo lo hallamos, muchachos? Simplemente lo que hago es que con esta regresión lineal, lo que voy a hacer es extrapolar esto, lo extrapolo, y miro cuál es el intercepto de esta línea recta aquí en este eje X. Y este intercepto sería el voltaje de activación. Sería el intercepto. Sería el intercepto. ¿Sí? Ahora, este intercepto, muchachos, ¿cómo se halla? Este intercepto es cuando, ¿qué? Cuando la corriente vale cero. Entonces, porque cuando la corriente vale cero, pues estamos en este punto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En esta ecuación, decir que I vale cero. Y despejar de aquí el voltaje. Y al despejar el voltaje les quedaría que es menos B sobre M es igual al voltaje de activación, muchachos. Este que ustedes ven acá es el voltaje de activación experimental. ¿Qué significa esto en la física real? Que este voltaje que ustedes les de acá es el voltaje que usted mínimo le tiene que aplicar al diodo para que él comience a emitir un color, para que él comience a emitir luz, ¿sí? Es el mínimo voltaje que usted le tiene que aplicar. Entonces, este es el voltaje experimental. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que este voltaje experimental usted lo tiene que comparar con un voltaje teórico. Entonces, para el voltaje teórico, vea teórico, lo que hace es que usted se basa en la tabla. Entonces, ¿cómo así? Muchachos, dependiendo del color, ustedes van a obtener, dependiendo del color del LED, ustedes van a obtener un voltaje experimental. Y ese voltaje experimental ustedes lo van a comparar con los voltajes de activación teóricos que están en la tabla. ¿En cuál tabla? Sería, muchachos, en esta tablita que ustedes ven acá. Esta tabla que se les dio, miren que aquí está, en función del color del LED, está el voltaje de activación. Esta tabla, muchachos, nos dice los voltajes de activación teóricos del diodo LED, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hallar es con este teórico y con el experimental que obtienen ahí, ya pueden hallar el porcentaje de error, ¿sí? Otra cosa que también les iba a decir, aunque en esta práctica no se va a tratar, pero solamente es para que lo tengan en cuenta, es que si nosotros hubiéramos medido cuál es la longitud de onda de los colores de los diodos, por ejemplo, aquí me dan la longitud de onda del color rojo, del naranja, del verde y del azul. Si nosotros hubiéramos podido tomar esto, hubiéramos podido calcular algo en mecánica cuántica que se llama la constante de Planck, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer, solamente es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Paso 4 dice, a partir de los modelos de regresión lineal encontrados anteriormente, halle el voltaje de activación para cada LED. Esto es, hallando el voltaje cuando la corriente tiene un valor de 0, que es lo que les acabo de explicar. Muestra el procedimiento detallado. Ojo que este procedimiento tiene que quedar detallado, muchachos. Tienen que hacerlo paso a paso, el despeje y despejando la V, ¿sí? Y tienen que hacer el procedimiento paso a paso, con la gráfica, con los datos que les da Excel y todo, ¿sí? Y finalmente 5, determina el porcentaje de error comparando los voltajes de activación para cada uno de los LED según la literatura con los voltajes de activación obtenidos en el punto 4. Y finalmente recuerden, muchachos, hacer unas conclusiones de esta práctica. Entonces, por favor, para que en las conclusiones ustedes concluyan, dependiendo del color,
cuál tiene más voltaje de activación y por qué, y cuál es la causa física de por qué entre un color determinado y otro hay un diferente voltaje de activación. ¿Cuál sería la causa física? Entonces, por favor, en las conclusiones pongan eso. En las conclusiones sean muy rigurosos en las explicaciones físicas de por qué los voltajes de activación para cada color es diferente. ¿Por qué el voltaje de activación para el azul es diferente al voltaje de activación del rojo? ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que hacer en la práctica. Y ahí finalizaría esta práctica. Es cómo aplicar la región de la ley de Ohm en los diodos. ¿Sí? Miren que en estos diodos LEDs hay una región donde se cumple la ley de Ohm. Entonces lo que acabamos de hacer es aplicar la ley de Ohm para estudiar esa región donde un diodo LED funciona y cumple con la ley de Ohm. ¿Sí? Básicamente eso fue lo que nosotros hicimos en esta práctica y eso es lo que ustedes tienen que entregar. Estos datos que ustedes están viendo aquí en las tablas son datos todos tomados en la realidad. Estos datos se tomaron con este circuito, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Básicamente, esa sería la práctica.